Hoy vamos a hablar sobre lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral está constituido por la médula oblongada, el puente, también conocido como protuberancia, y el mesencéfalo, que ocupa la fosa posterior. Como podemos ver en las imágenes, la más grande es el tallo cerebral, y de esta está constituida. La primera flecha en la parte superior es lo que es la médula oblongada. La imagen media es la protuberancia y la imagen de abajo es el mesencéfalo. El tallo cerebral tiene tres funciones generales. La primera es que actúa como conducto por las vías ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. La segunda función es que contiene centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular, y con control de la conciencia. Y como tercera función contiene los importantes núcleos del tercero al duodécimo pares craneales. Aspecto macroscópico de la médula oblongada. La médula oblongada conecta el puente o protuberancia por arriba y con la médula espinal por abajo. La unión de las médulas oblongadas y espinales están en el origen de las raíces anteriores y posteriores del primer nervio espinal, que corresponde aproximadamente al nivel del agujero magno. La médula oblongada tiene forma cónica con el extremo ancho dirigido hacia arriba. En la superficie anterior de la médula oblongada se encuentra la fisura media anterior, que se continúa hacia abajo con la fisura media anterior de la médula espinal. En la superficie anterior de la médula oblongada se encuentra la fisura media anterior, que se continúa hacia abajo con la fisura media anterior de la médula espinal. En posición posterior a las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan la médula oblongada con el cerebelo. En el sucro entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior emergen las raíces de los nervios glosofaríngeos y vago y las raíces craneales del nervio accesorio. La superficie posterior de la mitad superior de la médula oblongada forma la parte inferior del piso del cuarto ventrículo. Continúa la superficie posterior de la mitad inferior de la médula oblongada se continúa con la cara posterior de la médula espinal y posee un sucro medio posterior. A cada lado del sucro medio existe una tumefacción alargada, el tubérculo grácil, producida por el núcleo grácil subyacente. Estructura interna. Al igual que la médula espinal, la médula oblongada consiste en sustancias blancas y sustancia gris, pero un estudio de los cortes transversales de esta región demuestra que ambas sustancias han experimentado una reordenación extensa. Nivel de decusación de las pirámides. Este es un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada por la decusación de las pirámides, como es conocida como la gran decusación motora. El fascículo grácil y el fascículo cuniuniforme siguen ascendiendo en posición posterior a la sustancia gris central. Continúa la sustancia gelatinosa en el cordón gris posterior de la médula espinal, se continúa con el extremo inferior del núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Las fibras del vasículo del núcleo están situadas en el núcleo y la superficie de la médula oblongada. Los cordones blancos laterales y anteriores de la médula espinal se identifican con facilidad en esas secciones y la disposición de sus fibras no cambian. Nivel de decusación de los lemniscos. Un corte transversal a través de la mitad inferior de la médula oblongada, un poco por encima del nivel de decusación de las pirámides, pasa a través de la decusación de los lemniscos, la gran decusación sensitiva. El núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino está situado en posición lateral a las fibras arcuatas internas. El fascículo espinal del nervio trigémino ocupa una posición lateral al núcleo.
Fascículos espinotalámicos lateral y anterior y los fascículos espinotectales ocupan un área lateral a la decusación de los lémnicos. Están muy cerca unos de otros y en conjunto se conocen como lemnisco espinal. Los fascículos espinocerebelosos vestibuloespinal y rubroespinal se hallan situados en la región anterolateral de la médula oblongada. Función del tallo cerebral. Es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Aspecto macroscópico del puente o protuberancia. El puente, o también llamado protuberancia, es anterior al cerebelo y conecta la médula oblongada con el mesencéfalo. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo y debe el nombre de puente del cerebelo al aspecto que presenta en la superficie anterior, similar a un puente que conecta los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. Estructura interna del puente. Para fines de descripción, el puente o protuberancia se divide con frecuencia en una parte posterior, el tegmento techo y una porción basal anterior, separadas por las fibras de curso transversal del cuerpo trapezoide. Aspecto macroscópico del mesencéfalo. El mesencéfalo mide alrededor de 2 centímetros de longitud y conecta el puente y el cerebelo con el prosencéfalo. Su eje largo se inclina en sentido anterior conforme asciende a través de la abertura de la tienda del cerebelo. El mesencéfalo está atravesado por un canal estrecho, el acueducto cerebral lleno de líquido cefalorraquídeo. Estructura interna del mesencéfalo. El mesencéfalo comprende dos mitades laterales, conocidas como pedúnculos cerebrales. Cada uno de ellos está dividido en una parte anterior, el pie peduncular, y una parte posterior, el tegmento o techo del mesencéfalo, por una banda pigmentada de sustancia gris, la sustancia negra. Significado clínico de la médula oblongada. La médula oblongada no solo contiene muchos núcleos de nervios craneales relacionados con las funciones vitales, por ejemplo está la regulación de la frecuencia cardíaca y la respiración, sino que también sirve como un conducto para el paso de los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con los centros superiores 373 del sistema nervioso. Estos tractos pueden resultar afectados por enfermedades desmielinizantes, neoplasias y trastornos vasculares. Aumento de presión en la fosa craneal posterior y su efecto sobre la médula oblongada. La médula oblongada está situada en la fosa craneal posterior debajo de la tienda del cerebelo y encima del agujero magno. Está relacionado por delante con la porción basal del hueso occipital y la parte superior de la apófisis odontoides del eje y por detrás con el cerebelo. La hernia origina síntomas como cefalia, rigidez del cuello y parálisis de los nervios glosofaringios, vago, accesorio e hipogloso, debido a tracción. En esas circunstancias es extremadamente peligroso realizar una punción lumbar, debido a que la retirada súbita del líquido cefalorraquídeo puede hacer que aumente la hernia del encéfalo a través del agujero magno y que produzca un fallo súbito de las funciones vitales, por presión e isquemia de los núcleos de los nervios craneales presente en la médula oblongada. Fenómeno de Arnold-Chiari. El síndrome de Arnold-Chiari es una malformación rara congénita que es presente desde el nacimiento del sistema central, sistema formado por el encéfalo y la médula espinal, localizada en la fosa posterior o base del cerebro, que pertenece al grupo de las malformaciones de Charnella. Clínico del puente o protuberancia. El puente, como la médula oblongada y el cerebelo, se hallan situados en la fosa craneal posterior, debajo de la tienda del cerebelo. Está en relación en la parte posterior con la arteria basilar.
El dorso de la silla del hueso esfenoides y la parte basal del hueso occipital. Tumores del puente protuberancia. El astrocitoma del puente que aparece en la niñez es el tumor más frecuente del tallo cerebral. Los síntomas y signos comprenden parálisis de los nervios craneales, ipsilaterales y hemiparesia contralateral, debilidad de los músculos faciales del mismo lado, que también es conocido como núcleo del nervio facial, y también debilidad del músculo recto lateral de uno o de ambos lados, que también es llamado como núcleo del nervio abducens. Nistagmo, que también es conocido como núcleo vestibular, y debilidad de los músculos mandibulares, que también es llamado como núcleo del nervio trigémino. Infarto del puente o protuberancia. El infarto del puente se debe habitualmente a trombosis o embolismos de la arteria basilar o de sus ramas. Como podemos ver en la imagen, la antepenúltima flechita señala o se puede ver que es la arteria basilar. Lesiones vasculares del mesencéfalo. En esta tenemos lo que es conocido como el síndrome de Weber. El síndrome de Weber, producido habitualmente por oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior que irriga al mesencéfalo, lleva a la necrosis de tejido encefálico que afecta al nervio oculomotor y al pie peduncular. Aparece oftalmoplegia ipsolateral y parálisis contralateral de la pared inferior de la cara, la lengua, el brazo y la pierna.